Bueno, pues cuando suena esta música ya sabemos que entra por la puerta José Manuel García Bautista. Hola, José Manuel. ¿Qué tal, Olga? Buenas tardes. Buenas tardes. Investigador de fenómenos paranormales. Uy, qué miedo, ¿verdad? Yo con los pelos de punta ya. ¿Y tú, Chema? Por el estilo, yo voy detrás. Tú, venimos, no veas. Bueno, hoy nos propones hablar de algo de lo que se ha hablado mucho desde hace mucho tiempo y que de pronto luego también se ha vuelto a hablar. Pero podríamos empezar por el principio, las caras de Belmed. Hoy te quiero llevar a Jaén, Olga. Hoy quiero de que vengas viaje. conmigo a Jaén. Venga, ya voy. Quiero que vayamos al corazón de la Sierra Magina. Y allí, perdido en un rincón entre montañas, se encuentra un pueblecito que, si no fuera por un misterioso fenómeno que surge en los principios de la década de los 70, pasaría totalmente desapercibido. Y son las caras de Belmed, Olga, son las caras de Belmed, un misterioso fenómeno casi único en el mundo, que se origina un buen día en una cocina. ¿Ah, sí? En una cocina. Un buen día, pum. Sí. De golpe, la señora propietaria de aquella casa estaba haciendo el almuerzo, pimientos estabas haciendo. Pimientos. Y ve algo. Pimientos asados. Sí, Se me acaban de antojar. ¿Será eso paranormal? ¿Tendrá alguna conexión con...? No se sabe, nunca Qué bueno, se sabe. pimientos asados, ¿verdad? Y surge aquello en aquel fogón. Ella al principio, María Gómez Cámara, estamos hablando de un 23 de agosto del año 1971, pues cree que es una broma. Porque ¿cómo se va a originar una cara en un fogón, Olga? Eso pues tiene poca explicación, ¿verdad? Sí, yo no me lo imagino. Pero bueno, esta mujer al principio, imagínate, tenía por aquel entonces 52 años, María Gómez Cámara ya falleció, sí. y cree que es una broma. Pero claro, cuando se entretiene a limpiar la hornacina y ve que realmente allí hay una cara de un señor que, fíjate qué curioso, en un principio creen identificarlo con el Santo Rostro de Jaén. Y sale corriendo de la casa gritando. Llegan los vecinos, empieza a llegar gente a su casa a ver aquel rostro misterioso del fogón, sí. Y efectivamente allí estaba. La noticia pasa desapercibida prácticamente, pasa que nadie del pueblo no sale, hasta que por aquel entonces un periodista del diario de Jaén, sí, pues llega a mediados del mes de septiembre del mismo año, del 71, y se hace eco de la noticia. A partir de ahí, pues ya lo publica el Ideal de Granada, el diario Pueblo, que tantos y tantos ejemplares, por aquel entonces yo creo que era uno de los diarios más populares si no de Andalucía, casi de España. Sí. Y el diario Pueblo es el que populariza todo el fenómeno de las caras de Belmed, y con ello, pues la controversia. Bueno, también le dio mucho eco que creo que un alcalde de aquella época concursó en televisión en 1 millón para el mejor, y aquello ventiló lo de las caras de Belmed. Efectivamente. Que además nos hizo poner el acento donde se debía, porque la gente decía Belmed y decía Belmed. Sí. Bueno, en fin. Efectivamente, sí. Olga, lleva razón, sí. Porque, entre otras cosas, ocurrió aquello que bien comenta, y también se hizo un poquito más popular todo este fenómeno tan misterioso y tan extraño. Sí, pero tan misterioso y tan extraño como que, en efecto, José Manuel, no hay ninguno similar en el mundo, ni que se le parezca. No hay nada, ninguno. No hay ninguno. Esa es la singularidad de las caras de Belmed. No hay ninguno. Además, las caras de Belmed, yo querría describírselo a nuestra audiencia, porque quizás algún oyente jamás haya visto lo que se denomina una teleplastia. Sí, ¿cuántas caras son? Pues son muchas. Eran casi 30 la última vez que se hizo un recuento. ¡Qué barbaridad! Sí, lo que pasa es que hay algunas más populares que otras. Ya. La primera que sale en aquella hornacina le dicen la pava. Sí. A todas tienen un nombre. A esa cara de hombre que... Sí, esa cara con bigote, una cosita sí, estamos viendo una foto bastante extraña, pues le dicen la pava. Luego sale otra que le dicen la pelona. He de decir que esta primera cara, María Gómez Cámara se asusta tanto que su hijo, Miguel Pereira, pues la pica directamente la pared donde estaba y desaparece. 7 días después vuelve a aparecer nuevamente la cara en el mismo sitio. Que me digas. Sí. Bueno. Nuevamente, Olga, tú imagínate que en tu casa se aparece una cara, la pica y a la semana la tienes otra vez allí. Pues no, que no quiero yo eso, no quiero imaginármelo. Pues allí estaba. Oye, ¿cómo reaccionaron las autoridades? Yo creo que la tomaron, esta mujer, ve visiones, pero ¿se tomaron interés en ello o no?
Pues hay una dualidad, una extraña dualidad de intereses enfrentados, porque en un principio sí, en un principio se interesan por el fenómeno, les gusta, es más, ve que es un reclamo publicitario para un pueblo que, bueno, como tantos otros pueblos pasa desapercibido, un pueblo más de la sierra jiennense. Y bueno, cuando aquello comienza a ser un boom, hemos de tener en cuenta que Belmez es un pueblo con unos 3.000 habitantes por aquel entonces, 2.328 creo que era el censo exacto, y cada fin de semana pues allí llegaban autobuses y allí había 15.000 personas. Aquello era, pues prácticamente era un boom, era el boom de la España de aquella época. Además, una España que se debatía en un cierto periodo de represión. Bueno, digamos que las cosas eran complicadas. Y las autoridades, en primer lugar, bueno, pues lo apoyan. ¿Pero qué pasa? Pues sucede algo, que el párroco de Belmez no se lo toma muy bien, Antonio Molina, informa al obispado de Jaén, Antonio Peinado, que era por aquel entonces el obispo, le decían Antonio Repeinado. Para aquellos del peinado. En esta tierra del que somos. Se le saca un chiste a todo. Antonio Peinado. Le decían el Repeinado. Y se comienza a presionar de tal punto que incluso interviene el ministro de la Gobernación, Tomás Garitano Goñi, quien personalmente llama al alcalde de Belmez de la Moraleda, por aquel entonces era José Antonio Rivas, y le dice que tenía que acabar con aquello. Claro, porque, perdón, todo esto estamos hablando de José Manuel del año 71. Del año 71. No podemos olvidar ni la mentalidad de la España de la época, por supuesto, de la Andalucía, de un pueblo rural, de por la Sierra Marchina, ni el régimen. Vivía Franco todavía. O sea, había temas hoy que seguramente se hubiera reaccionado de otra forma. Había temas que son ciertos tabú, claro, ¿verdad? Sin cuestionar la veracidad, no. Aparte, la reacción propia de Belmez de aquella época no hubiera sido seguramente la de hoy, casi 40 años después. No hubiera sido la misma, aunque siempre hay mentalidades, ¿verdad? Pero fue mala, fue una reacción mala, he de decirlo, ¿no? Y además se intenta censurar el fenómeno hasta el punto que intervienen los mismos medios de comunicación, en este caso el diario Pueblo, al que se le debe el auge de Belmez, pero también su caída, porque fue el mismo diario Pueblo el que anticipa pues precisamente que las caras de Belmez, aquellas caras de Belmez famosas, pues podían ser un fraude. Sí. Podrían ser un fraude amparadas en un estudio que hace por aquel entonces José Luis Jordán Peña y Ángel Viña, que eran dos estudiosos dedicados a estos fenómenos, y que dicen haber hecho un estudio a aquellas caras y que salían que en un momento dado podía haber rastros de sales de plata y demás. La verdad es que yo he de comentar que esos estudios nadie los ha visto. No se sabe si existen o no, y se cree que todo fue una maniobra de distracción sobre estas caras de Belmez, sobre las cuales estaba cayendo el poder gubernamental a la hora de silenciar un fenómeno que se estaba convirtiendo en incómodo. Entonces, ¿hay alguna razón para que eso sucediera en Belmez y también en casa de María Gómez Cámara? Una interesante pregunta, Olga, y yo creo que muchas personas se lo estarán preguntando, porque aparentemente no, era una casa normal y corriente, ¿verdad? Pero fíjate que se investiga allí en aquella casa y se descubre que en el patio de María Gómez Cámara pues hay restos humanos. Sí, restos humanos allí en medio del patio, cavando evidentemente. Pero de época muy lejana, claro. Del año, se cree que en torno al año 1858 o al siglo XV, retrotrayéndonos atrás. ¿Y por qué? Porque todo tiene una explicación. Pues estaba muy cerca la casa de María Gómez Cámara de la iglesia parroquial del pueblo, y como todos sabremos, antiguamente solía haber cementerios en los aledaños de las iglesias. Pues bueno, María, pegaditos, en todos los pueblos están al ladito. La casa de María estaría construida en uno de esos aledaños y por eso había restos humanos. El por qué también, contestándote a tu pregunta, Olga, en su casa, pues aquí ya está la segunda opción, porque recientes estudios también hablan de una serie de pérdidas familiares que tiene María Gómez Cámara dentro de su familia, muertos en el asalto al santuario de la Cabeza, y bueno, se dice que era la propia María Gómez Cámara en un momento dado quien incluso podría, hipotetizando un poquito con todo esto, podría crear aquellas imágenes de sus familiares. Realmente no se sabe si esto es así o no es así, por la dificultad que tiene de mostrar un fenómeno de esta índole. Pero bueno, se cree que hay una serie de circunstancias, esos cuerpos que se hallan, esas penalidades que sufre María, esa mentalidad rural, bueno, como para poder crear esas caras en su domicilio.
Todo parece que está, por tanto, José Manuel, vinculado a la presencia de María, pero cuando esta mujer muere, ¿sigue el fenómeno, no sigue? Bueno, pues cuando esta mujer muere quizás viene también otro punto importante, porque comienza lo que es la lucha familiar por la casa. Se intenta vender la casa. De momento el fenómeno se mantiene. Se dice incluso que las caras están perdiendo fuerza, como si el poder mental de María pudiera estar creándolo, y surge una segunda casa, la casa de la discordia. En Belmez también. En Belmez, estamos hablando... Una segunda casa en la que empiezan a aparecer caras, ¿no, Olga? Sí. Olga sabe algo de eso también. Sí, algo sé de eso, sí. Olga normalmente está muy bien informada. No, porque tengo buenos asesores como tú. Y surge donde precisamente nace María Gómez Cámara, en la calle Cervantes. La primera casa está en calle Real, hoy calle de las Caras. En la calle Cervantes surgen unas caras donde nace María Gómez Cámara, pero estas caras son diferentes. Estas caras son unos trazos más burdos, incluso, si se me permite la expresión, son como churretosas. Son unas especies de cara... Muy bien, la expresión es preciosa, churretosa. Son así, son churretosas. Vamos a dejar además grabada en nuestro diccionario particular esta expresión. Y pronto surgen voces que dicen que realmente son un fraude. Hoy, a fecha de hoy, no se ha podido demostrar tal cosa, pero sí es verdad que hay una polémica bastante fuerte en torno a ella y que pocos investigadores son los que ponen la mano en el fuego por demostrar la veracidad de unas caras que, como os he comentado antes, tienen la polémica en torno a ella. Sí. Pues la verdad que se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente, pero sí nos consta que incluso tú has tenido arte y parte en esa investigación posterior acerca de esas segundas caras aparecidas. Algo ha habido, Olga. ¿Y conclusión sería positiva o negativa? La conclusión rápido. Mía en torno a esas caras son negativas. Son negativas. Son negativas. Bueno, pues José Manuel García Bautista, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. A ti, Olga. Sabemos más de las caras de Belmez y seguiremos averiguando cosas misteriosas. Gracias a ti. Gracias. Un abrazo.